Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les queremos dar la más cordial bienvenida este domingo al servicio de hoy. Esperamos que se encuentren de lo mejor, en familia, en su casa y que se encuentren muy bien. Queremos decirles que pues los extrañamos, pero esperamos que el Señor pronto nos ayude a poder estar juntos en vivo. Sin embargo, el Señor es fiel y está con cada uno de nosotros. Y yo quiero leer en esta mañana lo que dice Salmos 48, 9, 10, que dice: Dios mío, dentro de tu templo meditamos profundamente en tu fiel amor. Dios mío, tu alabanza, como tu nombre, se ha extendido por toda la tierra y todo el mundo te alaba. Tú verdaderamente haces justicia. Que el día de hoy nuestra alabanza, nuestra adoración, todo lo que puede estar dentro de nosotros, alabe el nombre de Cristo. Nuestra adoración y lo que somos, que sea para Él. Él merece todo lo que somos porque Él nos amó primero. Hoy que estás en tu casa o ahí donde te encuentres, dile al Señor que esta alabanza, esta adoración es para Él. Eres tú y Él. Y yo te animo a que juntos, en un mismo espíritu, aunque estemos lejos físicamente en cuerpo, juntos como una sola iglesia, alabemos su nombre. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
gran valor será a la luz del glorioso Señor. Queremos fijar nuestra vista en el que todo lo puede, en el único grande, en el poderoso, el único Dios fuerte, el eterno. Solamente en ti, Cristo. Fijemos nuestra mirada a nuestro Padre. Él nos ama, nos amó, dio su vida por ti y por mí. Él merece toda nuestra adoración. Él merece ser exaltado. Que en cada situación que hoy estés viviendo, fija tus ojos en aquel que es más grande que cualquier circunstancia, en aquel que es más fuerte que cualquier situación que puedas estar atravesando. Él en esta mañana quiere arroparte y decirte: hijo mío, estoy contigo. Donde quiera que te encuentres, ahí estoy. Donde quiera que te encuentres está mi amor. Quiero que sepas que estoy en tu cuidado. No hay nadie como tú. Tú eres nuestro único y fiel pastor, Señor. No temeremos porque tú estás con nosotros. Si estás conmigo, nada me falta. Dile con nosotros: Tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Mi alma confortarás. Tu vara y tu callado aliento me infundirá, pues tú estás conmigo, mi Dios. Él siempre está contigo. Y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré. Él va contigo. No temeré, no temeré. Tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Mi alma confortarás. Tu vara y tu callado aliento me infundirá, pues tú estás conmigo, mi Dios. Él está contigo. Y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Dile: y no temeré. Y no
que conmigo tú vas y no temeré. Aunque ande en valle de muerte y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré. No temeré, tú eres mi confianza, Señor. No temeré, no temeré. En presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. En presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. En presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. El Señor está aquí, está ahí donde estás tú. El Señor no falla. No temeré. Y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré. Aunque ande en valle de muerte y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré. Dile con todas tus fuerzas, no temeré. Dile que sabes que no debes temer. Temeré, no temeré. Dile, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, me dan ese gozo que necesito a pesar de mi circunstancia. El Señor está aquí, el Señor está ahí donde estás tú, diciéndote que Él tiene cuidado de ti, que no importa que pases por un valle tormentoso, por un valle oscuro. Yo no sé cuál sea tu situación, pero el Señor dice, ten gozo. Porque a pesar de eso que tú estás atravesando hoy, yo voy contigo. Quiero saciarte de mi bien, quiero saciarte de mi presencia. Que a pesar de lo que tú puedas estar sintiendo, de lo que puedas estar atravesando, el Señor es fiel. Él cumple su promesa. Ten gozo el día de hoy, tengamos gozo, porque Él está ahí en nuestra situación, levantándonos, dándonos fuerza. A pesar de lo que vean nuestros ojos humanos, nuestros ojos físicos, Él está ahí y Él no falla. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te levanto. No te rindas, porque vamos a salir victoriosos, porque yo soy el Dios que te esfuerzo y que te levanto. Te alabamos, Señor. Te adoramos en esta mañana y te entregamos, Señor, todo aquello que a veces nos distrae de tu presencia, de poder llenarnos de lo que tú nos quieres llenar, Señor. Que hoy sea un día en el que tú, Señor, llenas nuestra vida de una manera
sobrenatural, diferente, que yo sé que nuestro mismo espíritu puede sentir cómo estás llenando los corazones, cómo estás llenando, Señor, nuestro espíritu, y nos estás llenando de tu valentía, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu poderío, Señor, que está en nosotros como hijos tuyos. No importa la situación, el Señor es fuerte. Él tiene todo el poder y Él va delante de cada uno de nosotros. No temas. Él está contigo. No desmayes. Él es tu fortaleza. Estemos gozosos por quien es Él y porque Él está en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias y amén, Padre. Hola, buenos días, bienvenidos desde esta su casa, Autoridad y Vida Abundante. Hoy es un día nuevo, un día distinto, un día diferente, en donde estamos con entusiasmo, alegría por la obra que el Señor está haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nos sentimos verdaderamente amados, podemos ver el amor de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros, y también nos damos cuenta de ese crecimiento que estamos teniendo, y por lo mismo la palabra del Señor que nos llena, la palabra del Señor que nos anima, nos exhorta, pero también a veces la palabra del Señor nos confronta, y es lo que no nos parece o no estamos dispuestos a tolerar. Sin embargo, la palabra del Señor es la verdad, la Biblia es la verdad, contiene todo lo que es el corazón del Señor. El objetivo central de la Biblia es Jesucristo, y hoy tenemos un mensaje que se llama el mayor de todos los errores. Sí, es el mensaje que tenemos el día de hoy, el mayor de todos los errores. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor respecto a este tema. Y antes de empezar, los invito por favor a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y me acompañen con esta oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por la obra maravillosa que tú estás haciendo, Señor, en la vida de todos y cada uno de tus hijos. Te damos gracias por la vida que nos da, Señor, esta vida terrenal que nos conduce a conocerte más, nos lleva, Señor, a apreciar más lo que tú eres, nos lleva, Señor, también a ese discernimiento espiritual para humillarnos delante de ti, reconociendo que tú eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios soberano del universo, el creador de todas las cosas y el único capaz, Señor, de proteger a tu pueblo. Te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por todos y cada uno de tus hijos. Gracias porque no es casualidad que el día de hoy estemos aquí reunidos, que estemos escuchando este mensaje. Tampoco es coincidencia, sino que ya es algo que tú, Señor, habías predestinado desde antes de la fundación de los tiempos, que estuviéramos hoy reunidos aquí para escuchar tu palabra. Te damos gracias.
Yo te pido que pongas mentes espirituales en cada uno de tus hijos, en cada persona que escuche este mensaje. Y también, Señor, que destapes nuestros oídos, que abras nuestros ojos, nuestros labios, pero sobre todo, Señor, que abras el corazón de todos y cada uno de nosotros para que podamos recibir la preciosa semilla de tu palabra en la tierra fértil de estos corazones tan hambrientos, tan sedientos, tan necesitados de ti, Señor. Que solo tú puedes llenarnos, la plenitud de tu palabra, la plenitud de tu amor, de tu misericordia en nosotros, es lo único que nos lleva adelante. Te damos muchas gracias en este día, te pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo, que nos bendigas, Padre, así como nosotros también te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer en este día. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias. Bueno, decía que el mensaje de este día es el mayor de todos los errores. ¿Y por qué es el mayor o cuál es el mayor de todos los errores? El mayor de todos los errores es alejarnos de Dios, quitarnos de la obra que Él está haciendo, alejarnos de la obra que Dios está haciendo. Ese es el mayor de todos los errores, ¿sí? Y yo pregunto, y también, ¿cuántas veces nos detenemos nosotros a evaluar dónde estamos parados? ¿Cuántas veces nos detenemos también para mirar a nuestro alrededor, para evaluar nuestra situación personal, para evaluar la situación de nuestra familia? ¿Cuántas veces nos detenemos nosotros a pensar en eso? ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que aun y cuando ahora estamos viviendo un tiempo distinto, tenemos cosas que hacer, tenemos trabajo que realizar, tenemos actividades también. Si bien ha cambiado el lugar donde hacemos nuestras actividades, ha cambiado el entorno, hoy tenemos cosas que hacer, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas. Entonces, ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu familia? Tal vez ahora estás experimentando cosas distintas que no habías experimentado en el pasado. ¿Por qué? Porque como decimos es un tiempo nuevo y como hemos venido repitiendo, el mayor desafío que hoy tenemos nosotros en este tiempo es el desafío, el reto de la convivencia. ¿Dónde estás parado el día de hoy? ¿Qué está sucediendo en tu vida y qué está sucediendo en tu familia? Pues bien, nosotros necesitamos de algo para mantener un equilibrio, para mantener la paz, para mantener el equilibrio espiritual cuando las pruebas y las situaciones golpean nuestra vida. Y vamos a ver un ejemplo que tiene la Biblia. La Biblia nos da ejemplos de todo. La Biblia tiene todo lo que una persona necesita saber y conocer respecto a las situaciones, a las emociones, a las condiciones del carácter de cada persona. Por eso decimos que la Biblia es el manual del ser humano, es el manual de la persona, es el manual del hombre, es el manual de la mujer. Y por eso también hoy vamos a ver un ejemplo respecto a dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo, por qué estamos hablando del mayor de todos los errores, cuál es ese error, que es el mayor de todos. Y quiero que me acompañen, por favor, a el libro de Ageo, ¿sí? Ageo, como ustedes saben, Ageo es el 10º de los profetas menores. La Biblia tiene 4 profetas mayores y 12 profetas menores. No están divididos porque sean más importantes unos que otros, porque pues todo lo que contiene la Biblia, el libro especial, el manual de nuestra vida, es importante, sino que están agrupados por profetas mayores y profetas menores por el contenido, el tamaño, la dimensión de los mensajes que Dios les dio a cada uno de ellos. Y Ageo es el 10º de los profetas menores. Pero también vemos que Ageo era una persona muy importante. Es de los primeros profetas que empezaron a profetizar después del cautiverio del pueblo de Judá.
Entonces, un profeta que viene, pues con una palabra del Señor diferente, viene a supervisar la obra que los hebreos, los judíos habían llegado a hacer para reconstruir el templo de Jerusalén. Como ustedes recordarán, el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, los muros, todo fue destruido cuando vino la invasión por parte de los babilonios para llevarse cautivos a algunas personas del pueblo de Judá. Entonces, después regresan durante Esdras y Nehemías, regresan precisamente un grupo de judíos a reconstruir el templo, pero regresan con dinero, no regresan con las manos vacías. Y aquí vemos también un ejemplo claro de lo que el Señor hace. El Señor, por medio del rey Ciro de Persia, un rey pagano, les da un decreto que permite que los judíos que quieran regresar a Israel, que quieran regresar a Jerusalén, pueden hacerlo, pero no con las manos vacías. Llevan cartas para adquirir materiales, llevan recursos, llevan dinero precisamente para la reconstrucción del templo. Vemos cómo Dios usa también a gente pagana para lograr su propósito, el plan que Dios tiene. Y estos judíos regresan a Jerusalén con el objetivo de reconstrucción del templo. Han pasado 16 años a partir de entonces, y Ageo regresa después de la cautividad, 16 años después de la cautividad, y Ageo regresa precisamente a Jerusalén a supervisar el avance. Dios lo envía. De hecho, el nombre de Ageo tiene dos significados. Uno es que nació en una fiesta, festivo, es uno de los significados que tiene el nombre de Ageo. Y otro de los significados que tiene también es quietud de Jehová, quietud de Jehová. O sea, Ageo llega al pueblo, llega a Jerusalén a ver el trabajo que los judíos estaban haciendo, pero llega también con un objetivo. Obviamente va guiado, dirigido por el Señor. Y decía que el profeta Ageo es como un mensajero. Es un mensajero que va con el mensaje de Dios. En el mensaje de Dios va el mensajero, que es Ageo. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Ageo. Ageo es una lectura muy pequeña, son 2 capítulos, en donde el Señor nos muestra el corazón de Ageo, guiado por la palabra del Señor. Y vamos al libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. En el versículo 1, en estos 2 versículos, concretamente en el versículo 1, nos describe quién es Ageo. Así es que, si me acompañan abriendo sus Biblias, en el libro de Ageo, está en el Antiguo Testamento, ya casi llegando al final del Antiguo Testamento. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960, y como siempre los invitamos a que cuando estén escuchando un mensaje, cuando estén en su tiempo de oración, cuando estén en su tiempo de discipulado, también cuando asistan a la congregación o cuando estén escuchando el mensaje, tengan una Biblia a la mano. No importa la versión, tengan una Biblia, tengan pluma o lápiz, papel, para que estén tomando notas, porque es la forma en la que nosotros nos alimentamos espiritualmente y vamos cortando, vamos quitando la miopía espiritual que tenemos, ¿sí? Que a veces nos impide ver las cosas que Dios nos quiere mostrar. Entonces, los invito a que siempre tomen su Biblia. Ahora pues, tienen la facilidad de los medios electrónicos, en donde pueden fácilmente descargar una Biblia, cualquier versión la pueden estar viendo. Ok, entonces vamos por favor al capítulo 1 del libro de Ageo, al versículo 1, dice la palabra del Señor, dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces aquí vemos que vino palabra de Dios al profeta Ageo. Sabemos que el trabajo de los profetas en esa época no era un trabajo bien visto, era un trabajo difícil, porque el profeta tenía que hablar la palabra del Señor, y generalmente la palabra del Señor siempre estaba invitando, recomendando, amenazando
advirtiendo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que tenían que cambiar sus hábitos y sus formas de vida. Eran pueblos que se habían convertido al paganismo y por lo tanto se habían alejado de Dios. Y Dios, al considerar que este era su pueblo escogido, su pueblo elegido, siempre mandaba profetas precisamente a que fueran a advertirles, a que fueran a reconvenirlos para que voltearan sus ojos ¿a quién? Sus ojos a Jehová, sus ojos al Señor. El versículo 2 dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Es Dios que le está dando la palabra a Ageo, y Ageo se la está dando a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Salatiel, que era el sumo sacerdote. Entonces estaban Ageo el profeta, estaba Zorobabel el gobernador, la máxima autoridad, y estaba el sumo sacerdote Salatiel. Entonces, si vemos aquí, de entrada, estaban los tres representantes del alma, del espíritu, ¿sí? Y del cuerpo. Entonces, es profeta del Señor la que está siendo dirigida a estas tres personas. ¿Pero para qué? Para que se la dieran al pueblo de Israel. Y dice Ageo, la palabra de Dios por medio del profeta Ageo, dice: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo de que el templo, la casa del Señor, sea reedificada. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, Ageo llegó a la ciudad de Jerusalén. Él iba como un mensajero. Llegó a la ciudad de Jerusalén y vio que todos estaban deprimidos, todos estaban con amargura, todos estaban quejando. ¿Y por qué? Porque dicen que trabajaban, dicen que se dedicaban a sus actividades, pero que no prosperaban, no había nadie. Los ganados no se reproducían, morían. Lo que sembraban no se cosechaba, los recursos que tenían eran como si fueran a un saco roto. Y empieza a averiguar, se da cuenta de que el país estaba en un estado de desánimo, estaba en un estado de depresión, todo salía mal, trabajaban, pero era como si todo lo que estuvieran ganando lo tiraran en un saco roto. Y esto pues no era normal, porque era el pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo elegido de Dios. Y nosotros aquí podemos tomar una primera enseñanza. ¿Cuántas veces estás tú trabajando como burro, como se dice vulgarmente? Estás trabajando como burro día y noche, día y noche, día y noche. Y no ves el resultado de tu trabajo, ¿sí? En tus bolsillos, no ves el resultado de tu trabajo en tu casa. No lo ves. Y es como si estuvieras tirando el dinero en un saco roto, como dice la Biblia. ¿Cuántas veces estás tú sembrando en algo que piensas que va a prosperar y no prospera? ¿Cuántas veces estás tú alimentando algo que te va a dar fruto y no te da? ¿Por qué? Porque era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros nos acostumbramos, nos enseñan a prácticamente convertirnos, y más en este tiempo, en máquinas de trabajo. Máquinas en donde te levantas tú ya con el pensamiento conectado al trabajo. Y todo el día se te va a trabajar, ver qué te necesitas hacer, qué necesitas ganar. ¿Para qué? Para tener esa prosperidad, para ver que tu trabajo te está dando redituados. Yo desde hace mucho tiempo aprendí algo en el trabajo, que muchas veces cuando nos programamos para trabajar todo el día, nosotros debemos ponernos ciertas metas. Porque a veces estamos como que hacemos, y al final del día llegamos y no hemos logrado nada. Por eso un consejo que yo aprendí hace muchos años es programar lo que vas a hacer en tu día y ver no lo que hiciste, porque finalmente no importa lo que hayas hecho. Al final del día lo que tienes que buscar es qué terminaste. Eso es lo importante, de lo que te programaste en el día, que fue lo que terminaste, porque puedes haber iniciado 20 cosas y no terminado ninguna.
Entonces es como si tu trabajo lo hubieras tirado precisamente, el recurso lo hubieras tirado en un saco roto. A lo mejor no dinero en efectivo, pero sí tiempo, sí materiales, papel, copias, luz, etcétera. Entonces lo que uno tiene que hacer como recomendación es fijarte en un día y al final del día ver qué terminaste, no qué hiciste, sino qué terminaste. Entonces, Ageo llegó precisamente a Jerusalén a verificar cómo iba la obra de la reconstrucción del templo. Y él se da cuenta que el estado espiritual de todo el pueblo era un estado de desánimo, era un estado de depresión. ¿Por qué? Porque vamos ahí mismo al versículo 5 y 7. Dice del versículo 5 y 7, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, mediten bien sobre sus caminos. ¿Por qué? Dice, porque siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el trabajo a jornal, el que trabaja a jornal, recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. ¿Qué es lo que está sucediendo precisamente? ¿Y por qué nos referimos a este como el mayor de todos los errores? ¿Cuál es el mayor de todos los errores? El mayor de todos los errores es dejar a Dios fuera de su propia obra. El pueblo judío había regresado a Jerusalén con un trabajo, un objetivo: reconstruir el templo de Jerusalén. Ellos tenían que trabajar para reconstruir la casa de Dios. ¿Y a qué se dedicaron? A otras cosas. Entonces, cuando nosotros dejamos a Dios fuera de su propia obra, fíjense bien lo que estoy diciendo, que dejemos a Dios fuera de su propia obra. No estoy diciendo que nos alejemos de Dios, sino que dejemos a Dios fuera de su propia obra. ¿Por qué? Porque Dios ha iniciado una obra en cada uno de nosotros, una obra que Él va a terminar. Y cuando nosotros, Él como constructor de nuestra vida, como ingeniero o como arquitecto, ¿sí?, de nuestra propia vida, el Señor está construyendo algo. Es la obra, nosotros somos la obra de Dios. No somos la obra de nosotros mismos, somos la obra del Señor la que está construyéndose en nosotros. La obra de Cristo se tiene que manifestar y el Señor ha iniciado esa obra en nosotros y nosotros estamos perteneciendo a su obra. No es la obra de nosotros, es la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos alejamos o no permitimos que Dios trabaje en su obra, que soy yo, que eres tú, que somos nosotros, cuando no permitimos que trabaje nuestra obra, en su obra, nosotros nos estamos alejando del Señor. Y es el mayor error que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque el Señor es perfecto, el Señor es sabio, el Señor es todo. Y nosotros no estamos permitiendo que Él continúe en su obra. Esto es lo que hizo el pueblo judío precisamente con el recurso. Ellos llegaron con dinero, llegaron con cartas hacia los países, las naciones vecinas que eran paganas, que eran opositoras a Jerusalén, a que les dieran por instrucciones del rey Ciro de Persia, a que les dieran material. Entonces ellos no llegaron con las manos vacías. Y llegó Ageo a ver precisamente cuál era el avance del templo del Señor. Y Ageo en su recorrido avanza y ve que el templo sigue sin haber sido levantado absolutamente nada. Pero empieza a preguntar: ¿y tú dónde vives? Pues esta es mi casa. Vaya, qué bonita casa. ¿Y cómo es tu estilo de vida? No, bueno, pues nosotros nos acostumbramos a lo mejor. Y el templo del Señor, y viene una frase que ya es un cliché en toda la vida del cristiano. Y dice en el versículo 2, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Es una frase que los cristianos tienen a flor de labios. Oye, ¿esto ya lo hiciste? No, estoy esperando el tiempo del Señor. Si el Señor está construyendo en nosotros su obra, el Señor ya tiene su tiempo, el Señor tiene una agenda perfecta, no es nuestra agenda. Y esa agenda que el Señor tiene, la obra que está haciendo en nosotros, sigue avanzando. Nosotros no tenemos que detener la obra del Señor en nuestra vida.
Ageo se da cuenta y dice, muy bien, ustedes construyeron su casa y construyeron mansiones, pero no dedicaron recurso a construir al objetivo por el que están aquí, a construir, a reconstruir el templo del Señor. Y esto es como sucede en nosotros el día de hoy. Por eso decíamos, ¿dónde está parada tu vida hoy? ¿Dónde está tu familia? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Date cuenta y mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que has logrado? ¿Sí? ¿Dónde estás parado? Es donde nosotros debemos enfocarnos. No debemos perder el enfoque de Cristo en nuestra vida. No debemos permitir, como decía ahorita en el versículo 5, el versículo 6, sembramos mucho y cosechamos poco. Trabajamos y no vemos el resultado de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios, estamos dejando a Dios fuera de su propia obra. Fíjense bien, fuera de su propia obra. No es que nos estemos alejando de, una cosa es que te alejes de Dios, pero otra cosa es que tú lo dejes fuera de su propia obra. Nosotros debemos entender que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Cristo desde el momento en que le entregamos nuestro corazón, desde el momento en que lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Nuestra vida se la entregamos, nuestra vida ya no nos pertenece. Y nosotros la seguimos tomando, queremos seguir tomando el control de nuestra vida para seguir gobernándola en las cosas que más nos agradan, en las cosas que más nos confortan, pero estamos dejando fuera a Dios de su propia obra. Lo estamos dejando fuera, no estamos permitiendo que Él trabaje. Y si nos ponemos a competir en fuercitas con el Señor, pues permítanme decirles que llevamos todas las de perder. Ageo dice, ¿por qué siempre se están quejando? Se da cuenta de que no están viviendo la bendición del Señor, no están viviendo como hijos de Dios, no están viviendo lo que Dios les había prometido. ¿Sí? Dice, ustedes salieron de cautiverio, tenían un objetivo preciso, trabajar en la reconstrucción del templo del Señor. Siembran mucho, cosechan poco. Trabajan y no ven. Dice, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Y el que trabaja por un sueldo, recibe su sueldo en un saco roto. Mediten sobre vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, lo que vemos es esa frase que ellos dicen, es que aún no ha llegado el tiempo. Una frase que el cristiano tiene muy en la boca, a veces como una excusa, como un pretexto, para pues no decir realmente la verdad de su situación, la verdad de su condición, y a veces está escudándose, no ha llegado el tiempo del Señor. Pero fíjense lo que dice el versículo 4, dice, es para ustedes, tiempo para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, Ageo les dice, sí, no es el tiempo del Señor, ¿verdad? Pero es el tiempo en el que ustedes han dedicado todos sus recursos, ¿a qué? A darse la buena vida, a satisfacer sus deseos, sus placeres, sus comodidades, su confortabilidad, pero se han olvidado de construir la casa del Señor. Y como les decía, ¿quiénes estaban? Estaban los tres personajes. Estaba precisamente Zorobabel, que era el gobernador, que representaba la autoridad, ¿sí? Estaba Salatiel, que era el sumo sacerdote de Judá, o sea, el espíritu. Estaba el alma, estaba el cuerpo, el gobernador representando al cuerpo, estaba el sumo sacerdote representando al alma y estaba Ageo representando al Espíritu Santo. Por eso él llegó a revisar qué es lo que estaban haciendo. Entonces les dice, ustedes trabajan mucho y no hacen nada. ¿Por qué? Porque el mayor error que ustedes han cometido es que han dejado a Dios fuera de la obra de Dios, de su propia obra. Entonces, dice, ¿por qué aún no ha llegado el tiempo? Hombre, es que el tiempo de Dios no ha llegado, pero no ha llegado para construir el templo del Señor.
Si ha llegado para construir su templo. Y esto a nosotros, ¿qué nos habla? Es otra enseñanza también que nos deja esta escritura, que a veces nos dedicamos más a atender nuestros propios asuntos que lo que Dios nos ha mandado a hacer. A veces estamos más absortos en lo que tenemos que conseguir. Por eso decía yo al principio que un consejo es ver al final del día qué es lo que has terminado, no lo que has hecho. Porque puedes haber hecho 1000 cosas, iniciado 1000 cosas, pero no has terminado ni una sola. Entonces es tiempo perdido. Lo que tenemos que hacer es considerar a Dios en la construcción de su propia obra en nosotros y ver qué es lo que hemos terminado. ¿Sí? ¿Cuánta gente hay hoy en día? ¿Cuánta gente que no abre su Biblia? Hermanos en Cristo, creyentes, nacidos de nuevo, que no abren la palabra de Dios en todo el día. ¿Cuántas personas hay que no dedican un tiempo de oración? ¿Cuántas personas hay que no dedican al tiempo de estar en comunión con el Señor? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto de nuestro día se pierde, según nosotros, en trabajar, según nosotros, en ver que lo que estamos haciendo verdaderamente produzca? ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en nuestras necesidades materiales, en nuestras necesidades físicas, que en las necesidades espirituales. El Ageo los invita, de acuerdo a la Escritura, a que estén trabajando, a que confíen en Dios, a que ellos estén atentos, porque Ageo, buscan mucho y hallan poco, se encierran en casa, dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. En la medida en que cada uno de nosotros acudamos más a satisfacer, nuestros propios deseos, a satisfacer nuestras propias necesidades y estar haciendo a un lado la propia obra del Señor, vamos a estar incurriendo en la falta de todo esto, todas estas carencias que Ageo vino a descubrir, ¿sí? Entonces, cuando les dice, ¿por qué no han construido? Ellos, viene otra excusa que me encanta, maravillosa. Dicen, pues sí, viene ahí en el versículo, en Ageo, en el capítulo 2, dice, en el versículo 8 y 9, dice, en el capítulo 2 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, dice, es que nosotros estamos construyendo, pero la verdad es que pues no vamos a construir un templo como el templo de Salomón. Es ser un templo extraordinario y pues nosotros no podemos construir ese tipo de templo porque a lo mejor van a faltar cosas. Por eso les dice Ageo, el tema no está en el tamaño del templo. El tema no está en el tamaño del templo. Dice, sino que el Señor les dice hoy a ustedes y nos dice a nosotros, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hay personas que están esperando todavía las lluvias primeras, las lluvias tempranas, pero el Señor nos dice hoy, el problema no está en el tamaño del templo. No busques crear algo muy grande creyendo que vas a apantallar a Dios. A Dios no lo vas a apantallar con nada. Y por eso dice, el tema no está en el tamaño del templo, sino que el Señor nos dice hoy que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Hoy la gloria del Señor va a ser mayor que la primera. Y lo que Ageo les está diciendo en pocas palabras a este pueblo que no había trabajado en lo que el Señor les había ordenado es, tenían que cambiar su manera de pensar, tenían que cambiar su manera de hablar, tenían que cambiar muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estemos buscando que los recursos o que tengamos la seguridad de que vamos a trabajar en la obra del Señor hasta que el dinero esté en nuestro bolsillo, que vamos a trabajar en la obra del Señor hasta que las cosas estén ya listas para poder trabajar. No debemos asegurarnos, porque la obra, como decíamos ahorita, el mayor error que hay de todos es dejar fuera a Dios
en el trabajo de su propia obra en nosotros. Entonces no debemos nosotros estar seguros, estar hablando negativamente. No tenemos que estar hablando de ruina, no tenemos que estar hablando de depresión, no tenemos que estar hablando de miseria, de pobreza, no tenemos que estar hablando de frustración. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y es lo que les está diciendo Ageo precisamente a todo el pueblo judío. Necesitas cambiar, necesitas activar la bendición que Dios ya te dio, porque de otra manera vas a seguir igual, le vas a seguir dando gusto a tus placeres, pero no vas a estar trabajando en la obra de Dios. Y ese error que estás cometiendo va a traer una consecuencia sobre tu vida, que al final, alguien me dirá, bueno, la obra del Señor se va a cumplir, sí, pero se va a cumplir en un tiempo en el que nosotros, reconociendo lo que el Señor está haciendo, aprovechemos precisamente para trabajar en su obra. Lo que Ageo también les está diciendo es, comiencen a darle gloria a Dios, comiencen a alabarlo, comiencen a bendecirlo, comiencen precisamente a cantarle, comiencen a darle gloria a Dios, para que vean cómo este ambiente que hoy, un ambiente de tristeza, de pobreza, de depresión, de desánimo, se va a transformar, porque es un ambiente contaminado, es un ambiente que solamente se va a transformar por la gloria y la bendición de Dios. Nosotros tenemos que hablar de igual manera, no estar hablando de enfermedad, no estar hablando de ruina, no estar hablando de que si la economía se está cayendo, que si el salario no está alcanzando, no estar hablando de pobreza, quitar esas palabras de nuestra boca y estar pensando en la bendición que el Señor nos ha dado, permitir que Dios trabaje su obra en nosotros para no estar cometiendo el mismo error que cometieron los judíos. Hoy el Señor nos muestra que a través de Ageo llegó a dar una palabra de ánimo, llegó a confrontarlos primero porque vio el estilo de vida que llevaban, le estaban dando prioridad a sus necesidades, a sus placeres, a todos sus deseos, y al final estaban dejando a Dios. Eso es lo que Ageo fue a descubrir, pero también les da palabras de ánimo, donde les dice en los versículos 17 y 18 del capítulo 2, les dice: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de sus manos, mas no se convirtieron a mí, dice el Señor. El Señor estaba trabajando en ellos, estaba trabajando, y les dice: todo lo que ha sucedido ha sido porque yo lo he mandado. Ustedes no terminan de convertirse a mí, ustedes están convencidos. ¿Saben cuál es la diferencia entre una persona convencida y una persona convertida? La persona convencida es una persona que tiene concesiones, se hace concesiones respecto a la palabra, se hace concesiones respecto a lo que Dios dice. Y por eso crea una imagen, crea un Dios personal que le permite hacer cosas que la Escritura no le permite. Una persona convertida es que tiene a Jesucristo como bandera. El ejemplo de Cristo lo trata siempre de poner como ejemplo en su vida. Trata de ser una imagen de Cristo en todo lo que hace. Esa es la diferencia. La persona convencida se concede concesiones para seguir llevando su estilo de vida y no ser confrontado con la palabra. Y siempre que es confrontado en la palabra, ¿qué va a ser? Un pretexto. No es el tiempo de Dios. Es que Dios no me ha hablado. Es que Dios ya me ha dicho que puedo vivir así, pero son pretextos porque no se terminan de convertir, no terminan de entregarle su vida completamente a Cristo. Dice el versículo 18, meditad pues en su corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo del Señor, meditad pues en su corazón. Y el Señor también les dice aquí en el libro de Ageo que Él está con el pueblo, que Él está con ellos, Él los está animando. ¿Por qué? Ageo a lo que llegó precisamente a Jerusalén fue a ver cómo estaba el pueblo, la condición espiritual, estaba en una condición de miopía espiritual, habían tenido mucho dinero y lo habían invertido en sus casas, en cosas personales, y se habían olvidado de lo que Dios les había enviado, no habían construido. Así nosotros hoy tenemos que estar construyendo la casa del Señor. ¿Y dónde es la casa del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? En nuestro corazón, en nuestra propia vida. Tú ya no tienes por qué estar buscando afuera lo que el Señor tiene
te ha dado a ti adentro. La bendición del Señor es para sus hijos y nosotros debemos reclamar esa bendición, debemos tomar esa bendición como parte de lo que el Señor nos ha dado, porque es algo que ya tenemos garantizado, es algo que el Señor ya nos dio. Ageo finalmente lo que busca es darles paz en su corazón. Y vamos al Salmo 4, al versículo 8. Es un salmo que nos ayuda precisamente a traer paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dejar a Dios fuera de su propia obra es el mayor de todos los errores. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Ageo llegó finalmente a darles paz con la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que trae paz a nuestra vida, es la que trae tranquilidad, la que nos da confianza. Dice: en paz me acostaré. ¿Cuántas veces nos acostamos aparentemente en paz y a las 2 horas de estar acostados o dormidos nos despertamos? El insomnio viene a nuestra cabeza, viene a nuestro corazón, no podemos dormir. Es precisamente eso, necesitamos meditar. Si es que no hemos dejado a Dios fuera de su obra en nuestra vida. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Necesitamos estar conscientes y estar orando a Dios, pidiéndole a Él: en paz me acostaré, Señor, dice tu palabra, y asimismo dormiré. O sea, dormiré con la paz del Señor, entro en el reposo del Señor, dice, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. La confianza que nosotros debemos tener es la confianza en el Señor. No debemos nosotros tener confianza en lo que tenemos, porque a veces ni tenemos nada. No debemos tener confianza tampoco en las personas. Nuestra confianza debe estar en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mantener la paz y el equilibrio espiritual en nuestra vida, sobre todo cuando las cosas nos golpean, como este tiempo que hemos estado viviendo, un tiempo difícil, pero el Señor ya nos bendijo, somos hijos de Dios, la bendición ya la tenemos derecho a una paz imperturbable que está a plena disposición de todos aquellos que volvemos nuestros ojos a Cristo. Debemos enfocar nuestros ojos en Cristo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Cuando nosotros estamos en ansiedad, cuando nosotros no podemos tener el control de todo, nunca vamos a tener el control de todo lo que hacemos. Es imposible tener. Son demasiadas variables para tener el control de todo. Sin embargo, el Señor es el único que tiene firmemente el control de todo. ¿A quién debemos acudir? Debemos acudir al Señor. Porque Él es el único que tiene el control de todo, ¿sí? Toda la tranquilidad, toda la seguridad la vamos a encontrar ¿en quién? En el Señor. La vamos a encontrar en Dios. ¿Por qué? Porque nadie, aparte de Dios, está equipado como el Señor para hacer que nosotros tengamos paz y tengamos tranquilidad. El Señor nunca quiso que nosotros sacáramos nuestras propias fuerzas para resolver nuestros problemas. El Señor quiere que descansemos en Él y por medio de Él nosotros descansemos y tengamos las fuerzas. Muchos se preguntan qué pueden hacer para cambiar esos sentimientos o esa ansiedad, esa angustia que tienen cuando se encuentran bajo presión, que no es uno ni dos. Todos hemos vivido bajo presión. Uno de los primeros pasos es reconocer precisamente qué es lo que nos causa esa presión. Porque todo lo que nos causa la presión es que está opuesto a la paz del Señor. Y es precisamente como un abanico, ¿sí? La presión es como un abanico. Un abanico, para los que han hecho carne asada, ¿sí? Que yo creo que son pocos, pero para los que han hecho carne asada, cuando ustedes ponen el fuego y empiezan a ver que el carbón empieza, si quieren avivar el fuego, ¿qué hacen? Con un plato a veces, con un abanico, con algo, avivan el fuego. Sí, así es la presión en nuestra vida. Es como un abanico avivando el fuego. Esa es la presión que se ejerce sobre nosotros. ¿Sí? ¿Y qué crea esa presión? Crea dos cosas. Crea duda y crea confusión en nuestra vida. ¿Sí? Que es todo lo opuesto a la paz del Señor. Entonces, todo esto hace que uno quede indefenso y que uno quede en una maraña, en una telaraña, en toda clase de preocupaciones y temores. Y cuando uno empieza a sucumbir ante estos pensamientos, pierde uno el enfoque y la mente espiritual. Empieza uno a perder el enfoque y la mente espiritual.
¿Cuál es la clave para poder superar esto? Únicamente la presencia de Dios. Y Pablo ya lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. La clave, ¿cuál es? El enfoque en Cristo. Debemos nosotros mantener nuestros ojos en Cristo. ¿Para qué? Para aceptar la agenda de Dios en nuestra vida. Que las limitaciones que nos impone una situación dada, eso con la agenda de Dios, con nuestros ojos puestos en Cristo, mitiga precisamente el efecto de toda preocupación. Por lo tanto, hay que permitir que el Señor provea para cada uno de nosotros en su tiempo oportuno, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo del Señor. Cuando aceptamos nosotros la vida como un regalo de parte del Señor, vamos a fijar nuestros ojos en Jesús. Cuando aceptamos que la vida que tenemos viene de parte del Señor. Mi vida no fue un error. Así mis padres me hayan dicho que mi vida fue un error, que yo fui una maldición para su vida. El Señor tiene otro concepto de mi vida. Yo soy un regalo para el Señor. Soy un regalo para Él. Y cuando acepto yo que mi vida es un regalo de la mano de Dios, entonces puedo fijar mis ojos en Jesús. Ninguno de los hijos de Dios debe considerarse como un accidente. Debe considerarse como algo no deseado. Debe considerarse como culpable por una situación. Nosotros como hijos de Dios somos un regalo. Somos como la niña de sus ojos. Somos el especial tesoro. La identidad que Cristo nos da es tan maravillosa porque dice que somos como reyes y sacerdotes. Esa es la identidad que Cristo nos ha dado. Así es que, ¿qué están dispuestos a dar para experimentar la paz de Dios? Para no cometer el mayor de todos los errores. ¿A qué están dispuestos? ¿Están dispuestos a dejar el enojo que envenena su alma porque alguien les ha causado alguna herida? ¿Están dispuestos a dejar ese enojo? ¿Están confiando en el Señor, sabiendo que Él no se olvida de nosotros y que está dispuesto a sanarnos ahora mismo? ¿Están dispuestos a eso? ¿Por qué? Porque la paz de Dios es inquebrantable. La paz de Dios es absoluta, es eterna. En uno de sus momentos más difíciles de su vida, David escribió el Salmo 57, un salmo hermoso. Y voy a leer nada más los 3 primeros versículos. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él me enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Cómo pudo escribir David con tanta confianza este salmo mientras el rey Saúl trataba de matarlo? ¿Por qué? Porque David tenía esa paz inquebrantable, divina, dentro de su corazón. Aquella paz que le daba certeza que Dios lo iba a proteger su vida y a cumplir las promesas que le había hecho. El Señor hoy nos quiere decir que no tengamos temor, que estemos dispuestos a dar lo necesario para experimentar su paz, a reconocer que el mayor de todos los errores es dejar a Dios fuera de su propia obra. Y su propia obra somos nosotros. Así es que vamos a orar. Vamos a orar. Y yo creo con todo mi corazón que el ejemplo que nos da esta historia
en el libro de Ageo nos ayude precisamente a no dejar a Dios fuera de su propia obra, a no cometer el error que cometieron los judíos en Jerusalén, que con recursos, con dinero, con materiales, se dedicaron a construir sus propias casas y dejando a Dios hasta la cola. Hoy yo lo que te digo, invierte la forma de hacer las cosas. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y tu vida va a cambiar. Pon a Dios en primer lugar en todos tus problemas, en todas tus satisfacciones, en todas tus alegrías y tu vida va a cambiar. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y tu vida va a cambiar. No cometas el error de dejar a Dios fuera de su propia obra, porque su propia obra eres tú. Y cuando lo dejas fuera es como si tú estuvieras destruyendo la obra de Jesús, la obra que Dios ha puesto en ti. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias en este día por tu palabra, por la enseñanza que nos das de ser humilde, Señor. De reconocer que sin ti nada somos. De darnos cuenta que a veces cometemos el mayor de los errores, porque no aceptamos que somos obra tuya, Señor. Como dice la Escritura, que desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, cambiamos completamente porque fuimos hechos nuevas criaturas, hechura tuya, Señor. Y dice la Escritura que somos engendrados de ti en este nuevo nacimiento. Se nos olvida, Padre, se nos olvida. Padre, que tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos nos haga ver, reflexionar y meditar en tu palabra para no cometer el error que cometieron los judíos, de dejarte a ti en el último lugar, dejarte a la cola. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración. Y nosotros, Señor, estamos para eso, para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para bendecirte. Padre, que en este día estemos dispuestos a dar lo que sea necesario para disfrutar de tu paz. Que estemos dispuestos, Señor, a quitar todo enojo, toda ira, toda envidia, todo espíritu de contienda, con tal de disfrutar de tu paz. Que podamos perdonar a aquellas personas que nos han herido, que nos han lastimado, para disfrutar de tu paz. Y así como dice el Salmo 4:8, Señor, que llegue la noche, que podamos ver todo lo que hemos terminado en el día, en tu nombre, y que en paz nos acostemos, y que asimismo durmamos, Señor. Porque tú, Señor, nos haces vivir confiados. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo convence de pecado a aquellas personas que aún no han aceptado a Jesús en su corazón. Te damos gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de proclamar tu palabra. Y gracias, Señor. Gracias porque, como dice la Escritura en Números capítulo 6, los versículos del 23, número 6, versículo 23, que dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel. Así Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Tú tienes que bendecir a tu esposo, tienes que bendecir a tu esposa, tienes que bendecir a tus hijos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el precioso, poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.